Lo primero es agradecer al programa de extensión e innovación en nogales de la Universidad de Davis, Chile, la posibilidad de comunicarme con esta presentación. El título, Condiciones climáticas y el cultivo del nogal. En primer lugar, para que nos situemos, aquí hay una comparación de la superficie plantada en los años 90 y en el año 2020 por las zonas de cultivo. Hay que destacar, en primer lugar, que el nogal siempre ha estado en la zona central del país, las regiones de Valparaíso, Cordillera, Metropolitana y O'Higgins, con la mayor superficie. Sin embargo, hubo un cambio donde, por ejemplo, en la región de Coquimbo, se aumentó 5 veces la superficie entre el año 90 y el 2020. Y lo más espectacular probablemente ocurrió de Maule al sur, donde en relación al año 90, la superficie del 2020 representa 60 veces más lo plantado. En consecuencia, en el país en este periodo hubo un aumento de casi 6 veces la superficie plantada de esta especie. La pregunta del por qué se responde básicamente por dos razones. Primero, que hubo avances tecnológicos en el país que permitió tener una muy buena producción, y las condiciones climáticas donde comenzamos con el nogal y en algunas otras zonas que se han ido colonizando, se está obteniendo también una calidad que se destaca a nivel del mercado mundial. Sin embargo, hay que preocuparse de los requerimientos de la especie y en general todos sabemos que el nogal se comporta bien en un clima mediterráneo. Es decir, cuando hay entre 600 y 800 horas de frío invernal, cuando hay un periodo libre de heladas básicamente durante la época crítica en torno a la floración, y las temperaturas de desarrollo de un vegetal, el nogal no escapa de la norma y prefiere temperaturas entre 15 y 24 grados centígrados, pero que ojalá no superen los 38 en pleno verano. También hay que agregar que esta especie se ve afectada por problemas de viento y problemas de lluvias fuera de la temporada invernal. Empecemos a conversar acerca del frío invernal. Una necesidad que tienen las plantas de hoja caduca como el nogal es de acumular frío en invierno, y en este cuadro se muestra, y está marcado aquí el cultivar ser, donde aparece con yemas laterales y yemas terminales, pero da una media de 650 horas de frío para tener una adecuada brotación, y los amentos necesitan menos, 450 horas de frío. Vale decir, si nos movemos entre 650 y 700 horas de frío, el cultivar ser va a tener una adecuada brotación. Esta es una información que viene del Medio Oriente, de Turquía, y que tiene mucha coincidencia con la información que manejamos en Chile. No obstante, lo dicho anteriormente, se ha estudiado que si hubiese más frío en el invierno del que en promedio requiere la variedad, nosotros tenemos una mejor condición. ¿Qué significa esto? Una mayor brotación, un mayor número de brotes con fruta. También existe, aparte del frío, el requerimiento del calor, y cuando uno expresa las horas grado crecimiento en base 4,5 grados centígrados para tener una buena brotación, aquí vemos las cifras, estamos hablando entre 7.000 y 12.000 horas grado crecimiento para el cultivar ser. Si nos vamos a otra fuente, a estudios de California, vemos que no solamente está el cultivar ser mencionado aquí con 827 horas de frío, sino que también aparece Chandler, nuestra variedad más importante,
con más de 1000 horas de frío como requerimiento para el frío invernal, y también aparece el dato de las porciones de frío, que es una manera que se está poniendo muy de moda para medir cómo se ha acumulado el frío en un invierno determinado para una especie frutal en particular. Vemos también que además de las 900 a 1000 horas de frío, también tenemos el dato de los requerimientos de grados hora crecimiento, que van en torno a las 1200. Por lo tanto, si queremos resumir para ordenarnos, si ponemos el frío, vemos que se mueve bien entre 650 y hasta 1500 horas de frío. Chandler, el requerimiento es todavía mayor en la parte baja, digamos, en 1000 a 1200 horas de frío según la literatura revisada, y el calor se mueve también de 7000 a 12000 horas grado crecimiento para ser, y de alrededor de 12000 horas grado crecimiento para Chandler. ¿Qué significa esto? En Chile tenemos estas condiciones, bueno, largamente por fortuna, y ser lo podemos cultivar sin mayores restricciones climáticas en este aspecto del frío y del calor necesario, desde la región de Coquimbo a la región de Maule, y Chandler probablemente de la región de Valparaíso hasta la Araucanía sin problema. Pero no es suficiente las condiciones naturales. Tenemos que también contar con ciertas herramientas que nos ayuden a mitigar algún problema o a exacerbar algún comportamiento, y para esto tenemos en Chile muy estudiado el uso de compensadores de frío. Pongo como ejemplo cianamida hidrogenada, que tiene una respuesta muy significativa en cuanto a modificar la fenología de cualquier cultivar de nogal, y con esto nosotros logramos tener una acumulación de frío natural y una compensación de la falta a través del uso del agroquímico. De la misma forma, si nosotros tenemos alguna situación en que queramos adelantar la cosecha a través de unir el momento de la madurez fisiológica con la madurez de cosecha, podemos usar este otro agroquímico, este FON, para lograr el efecto de una cosecha adecuada y evitar los problemas que puedan suscitarse porque no hay suficiente acumulación, por ejemplo, de calor. Veamos entonces algo de riego, temperatura y humedad ambiental, que son, yo diría, puntos cruciales que debemos analizar en nuestro país. En primer lugar, estamos viviendo una larga época de sequía de más de una década. Aquí están anotadas las precipitaciones anuales en la región metropolitana desde el 2011 al 2020, y podemos decir que normalmente en Santiago tenemos 360 milímetros de precipitación como un promedio histórico, y vemos que solamente un año se superó este mínimo. Hay que advertir que el año 2016, que es el que se superó, lo hizo con una lluvia muy fuera de temporada a mediados de abril, en plena cosecha, que en ese año provocó una serie de trastornos en la cosecha y finalmente en la calidad de la fruta de esa temporada. El tema no se ve que se vaya a resolver, puesto que se está exacerbando la pérdida de acumulación de nieve. En el gráfico se puede ver cómo la isoterma cero, hasta donde se acumula nieve, está subiendo dramáticamente, del orden de 500 metros en 20 años, y esto nos complica porque nuestro abastecimiento del agua de riego está guardado, entre comillas, en las altas cumbres, y este abastecimiento está disminuyendo en forma dramática. Junto con esto vemos los problemas de falta de agua,
el estrés hídrico, pero no solamente de la falta del agua, sino que también de la pérdida de la calidad del agua expresada en una mayor concentración de sales que están provocando efectos deleterios en el follaje desde muy temprano en la temporada. O sea, la fotografía que se ve a la derecha, uno empieza a ver hojas quemadas en el mes de febrero, cuando las cosechas, según la variedad, van a ser en marzo o en abril. El aspecto del estrés hídrico se puede manifestar de la siguiente manera. Dijimos que las temperaturas ideales debieran ser del orden de 15 a 24 grados centígrados y que temperaturas altas durante el verano provocan una demanda evaporativa mayor que la que la planta puede suplir abasteciéndose de las raíces, no obstante el suelo esté a capacidad de campo, y eso es lo que provoca el problema. En estos gráficos se ve la temperatura promedio en dos localidades, en Huelquén, en la comuna de Paine, en la región metropolitana, y en Cholqui, cerca de Melipilla, donde vemos que hay diferencias en cuanto a la temperatura. Huelquén, ese día en particular que muestra este gráfico, tuvo una mínima de 12,5 y una máxima de 30. En cambio, Cholqui, la máxima solamente llegó a 20 grados centígrados, a pesar que la mínima era muy parecida a la de Huelquén. Esto básicamente significa para la planta una situación de confort en Cholqui y una situación de estrés, que, repito la palabra, en la zona de Huelquén, que es algo que nosotros no conocíamos en la industria del nogal hasta que se colonizó los sectores más cercanos al océano con el cultivo. La humedad relativa, el mismo día, tiene el mismo dramatismo de la temperatura. En Huelquén, la máxima humedad relativa que se registró aquel día fue 78%, en Cholqui fue el 85%, y esa diferencia de 78 a 85% de humedad relativa es una cantidad de agua en la atmósfera tremendamente distinta, lo que permite entonces una menor condición de aflicción para la condición de Cholqui comparado con Huelquén. Ya lo dijimos, el estrés salino es un problema muy serio. Antecedentes que se están recopilando indican que hay una acumulación en las aguas, principalmente de los ríos de la zona central. Este dato es particularmente del río Maipo, en que ha aumentado en cantidad considerable la acumulación de sodio y de cloruros en el agua de riego, que está provocando el problema que ya hemos descrito.